Justamente delante del cuadro de las lanzas, me gustaría preguntarte por el origen de la propaganda. ¿A qué necesidad responde que haya propaganda? Bueno, la propaganda sirve de una necesidad o es de una utilidad directamente relacionada con el conflicto, ¿no? Conflicto en sentido amplio, conflicto ya sea bélico, como el que tenemos detrás nuestro, o un conflicto de naturaleza democrática, pues el conflicto por el poder en unas elecciones, o cualquier tipo de conflicto. Y desde el momento en que existe el conflicto, existe la necesidad de persuadir, de convencer a las partes, ¿no? Para intentar sobrepasar, para intentar vencer al bando contrario. Y la función de la propaganda política es fundamentalmente esta, y es un buen ejemplo de ella. Sí. ¿Y qué singulariza la propaganda política del resto de los demás tipos de propagandas? Bueno, sobre todo cualquier tipo de propaganda, eso no solo la política, sino cualquier tipo de propaganda, se basa es una forma de persuasión con fines, vamos a decir, políticos en este caso, que se sirve de la transmisión, y eso es lo que lo singulariza, transmisión controlada de la información, una transmisión de una información no tan objetiva como más parcial, ¿no? Pues se puede controlar el mensaje que se da, y ahí es lo que singulariza la propaganda. La propaganda. ¿Y cómo se casa propaganda y arte? Bueno, eso supongo que nos ayudarás más, Javier, que no yo, pero la propaganda y el arte sin duda tienen una relación. A pesar de que hoy en día entendemos propaganda más en términos de marketing político, esos carteles también pueden ser arte de algún modo, de vota tal partido, vota tal otro, esos anuncios en la radio. Hoy en día lo entendemos así, pero podemos ir más atrás, y cuando vamos más atrás el arte juega un papel fundamental. Tenemos el ejemplo, que seguro que conocéis bien, del cartelismo durante guerra civil en España. Tenemos muy claramente la guerra civil, pero también durante el periodo de entreguerras, entre fascismo, comunismo, esos carteles que muchas veces encontramos en exposiciones en museos, ¿no? Que son básicamente propagandísticos, y ahí está clarísimo. Pero no solo, eso es siglo XX, no solo tenemos que ir al siglo XX, sino podemos ir, me parece, creo, mucho más atrás en la historia del arte para ver propagandas, ¿no? Bueno, sí, a mí es que me ha interesado especialmente pensando en cuadros como el que tenemos aquí, como Las Lanzas, que es una obra que tradicionalmente siempre se leía en función de Velázquez, en función de los impulsos creativos de Velázquez, y como si fuera una imagen enteramente original de Velázquez, olvidando que Velázquez a la hora de plantear su cuadro partió de fuentes muy precisas y probablemente de fuentes que le fueron dictadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la escena del general español Ambrosio de Spínola recibiendo las llaves de la ciudad de Breda y haciéndolo desmontado del caballo y de una manera amigable y caballerosa, que es la escena central de Las Lanzas. Lo que singulariza y define las Lanzas no es una invención de Velázquez. De Velázquez es invención la manera como construye esa acción, pero esa acción ya está, por ejemplo, en el sitio de Breda. Es el acto final de la escena final del sitio de Breda, que es una comedia que hace Calderón inmediatamente después de que tiene lugar el suceso bélico. Y es un acto que también se recoge en la Obsidio Bredana, que es el gran relato histórico de la toma de Breda. Con lo que Las Lanzas es un campo que nos muestra la ambigüedad del terreno de la creación artística y del terreno de la propaganda. Es el lugar donde confluyen ambos. Eso es realmente interesante, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que a veces responde también, aparte evidentemente de la propia esencia de Velázquez, pero más quizá a un dictado, ¿no? A un fin.
Y eso es lo que claramente va muy en relación con esa definición que hacíamos antes de la propaganda, ¿no? De transmitir una imagen. Sí. Ahí Velázquez, dictado por quizá Felipe IV o quien sea, le quiere transmitir esa imagen de generosidad, ¿no? de dar al vencido esa imagen honrosa, ¿no? De entregar la llave sin dar una imagen de derrota, ¿no? de sí. crueldad. Ahí bueno, eso lo sabrás más sin duda, ¿no? Pero ese humo que refleja los costes de la guerra, pero está como muy en segundo plano, ¿no? Lo importante es la concordia, a pesar de una derrota bélica, ¿no? La concordia que parece reinar, ¿no? en la imagen. Y con Felipe IV es también la propia tradición histórica de la monarquía española, ¿no? Que era una monarquía providencialista, una monarquía que afirmaba que su existencia se debía a una voluntad divina y que como tal tenía que respetar ciertas reglas dentro del orden de la guerra o del orden político. Unas reglas de civilización, ¿no? Digamos, sí, efectivamente. Sí. Pues es muy interesante y además también, bueno, eso, lo curioso también, no sé si eso se puede relacionar directamente con propaganda o no, pero el hecho de que se remonta a un hecho hecho histórico, objetivo, de 1625, no se pinta hasta 10 años más tarde, ¿no? En el 35. Y curiosamente, antes, bueno, lo habíamos hablado en algún momento, que 2 años después, ¿verdad? 2 años después, Breda volvió a manos holandesas. A manos holandesas, sí. Es realmente singular, ¿no? De cómo eso es la imagen, y en 1635, la imagen que se quiere dar, pero 2 años más tarde, históricamente, cambia completamente el escenario. Sí. Pero bueno, realmente es interesante. Sí. Yo creo que es interesante lo que hemos... Sí. Y sobre todo, también lo que es interesante es de que de ese punto de partida, de un punto de partida tan controlado, haya surgido una de las obras de arte más importantes de su época, ¿no? Y es ese camino entre el punto de partida y el punto de llegada el que resulta mucho más interesante ir transitando, ¿no?